Lincoln, un gigante en tiempos turbulentos. Abraham Lincoln es uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos. Nacido en la pobreza, Lincoln se convirtió en abogado y político. Su elocuencia y su firme brújula moral lo llevaron a la presidencia en 1860. Lincoln lideró a la nación a través de su hora más oscura, la Guerra Civil. Su determinación mantuvo a la Unión. Lincoln creía en la igualdad de todos los hombres. Su proclamación de emancipación de 1863 declaró libres a los esclavos en los estados rebeldes. Lincoln buscaba la reconciliación tras la guerra. Deseaba una paz justa y duradera, donde la nación se reconstruyera. Su liderazgo durante la guerra y su visión para el futuro lo convirtieron en un faro de esperanza y unidad. América dividida. La guerra entre hermanos. Una época en la que la nación se encontraba en una encrucijada, dividida por ideologías y economías opuestas. Estados Unidos en la década de 1860 era una nación dividida. Las diferencias entre el norte industrializado y el sur agrario eran profundas y crecientes. La esclavitud era la herida abierta que desgarraba el tejido del país. Millones de personas eran tratadas como propiedad, vendidas y compradas en mercados. El sur, dependiente de la mano de obra esclava en las plantaciones, chocaba con el norte, donde crecía el sentimiento abolicionista. Las tensiones aumentaban con cada año que pasaba. La elección de Lincoln en 1860 fue la chispa que encendió la mecha. Su postura contra la expansión de la esclavitud alarmó a los estados del sur. 11 estados del sur, temiendo por el futuro de la esclavitud, se separaron de la Unión para formar los Estados Confederados de América. La secesión fue vista como la única opción para preservar su modo de vida. Estalló la Guerra Civil, un conflicto brutal que enfrentó a hermano contra hermano. Familias y comunidades enteras se vieron divididas por la guerra. Durante 4 largos años, la nación se desangró en campos de batalla como Gettysburg y Antietam. Las batallas fueron feroces y las pérdidas inmensas. La victoria de la Unión en 1865 puso fin a la esclavitud, pero a un costo terrible en vidas humanas. Ciudades quedaron en ruinas y el país enfrentó el desafío de reconstruirse. La sombra de la conspiración. El plan de Booth. La victoria de la Unión en abril de 1865 trajo consigo una ola de alivio y esperanza. La nación, desgarrada por años de conflicto, finalmente veía un rayo de luz al final del túnel. Las calles se llenaron de celebraciones y la gente soñaba con un futuro de paz y prosperidad. La guerra había terminado y Lincoln se preparaba para la reconstrucción del país. Su visión era la de un Estados Unidos unido, donde las heridas de la guerra pudieran sanar y todos los ciudadanos pudieran vivir en armonía. Sin embargo, en las sombras se gestaba un complot siniestro. Un grupo de hombres, descontentos con el resultado de la guerra, se reunía en secreto, planeando un acto de traición que cambiaría el curso de la historia. John Wilkes Booth, un famoso actor y simpatizante confederado, se negaba a aceptar la derrota del sur. Para él, la rendición era una traición a todo lo que valoraba y amaba. Para Booth, Lincoln era un tirano que debía ser eliminado. Su odio hacia el presidente crecía día a día, alimentado por la desesperación y la ira. Junto a un grupo de conspiradores, Booth planeó secuestrar a Lincoln y llevarlo al sur. Creían que, al capturar al presidente, podrían negociar la liberación de prisioneros confederados y revivir la causa del sur. El plan fracasó y la furia de Booth creció. Su fracaso solo sirvió para intensificar su odio y su deseo de venganza. Decidido a vengar al sur, Booth concibió un nuevo y terrible plan: asesinar a Lincoln, al vicepresidente Andrew Johnson y al secretario de Estado William Seward. Este acto, creía, desestabilizaría al gobierno de la Unión. El objetivo era sembrar el caos y dar una oportunidad a la Confederación. Booth
y sus conspiradores estaban dispuestos a todo para cambiar el destino de la nación. Una noche en el teatro, la tragedia se desata. El 14 de abril de 1865, el presidente Lincoln asistió a una función de la obra Our American Cousin en el Teatro Ford de Washington, D.C. Lincoln, cansado tras la guerra, buscaba un momento de esparcimiento junto a su esposa, Mary Todd Lincoln. Esa noche, John Wilkes Booth, aprovechando su acceso al teatro, se coló en el palco presidencial sin ser detectado. Mientras Lincoln observaba la obra, Booth se acercó por la espalda y le disparó a quemarropa en la cabeza. El sonido del disparo resonó en el silencio del teatro. El pánico se apoderó del público. Booth, blandiendo un cuchillo ensangrentado, saltó desde el palco al escenario y gritó: «Sic semper tyrannis», así siempre a los tiranos. Luego, Booth huyó del teatro y se internó en la noche. Caza al asesino. La huida de Booth. El asesinato de Lincoln conmocionó a la nación. La alegría por el fin de la guerra se transformó en un profundo luto. Las autoridades lanzaron una persecución implacable para capturar a John Wilkes Booth. Booth, acompañado por un cómplice, David Herold, huyó hacia el sur, buscando refugio en el territorio confederado. Durante 12 días, Booth y Herold vivieron a la fuga, escondiéndose en bosques y granjas. Finalmente, fueron acorralados por soldados de la Unión en una granja en Virginia. Herold se rindió, pero Booth se negó a hacerlo. Los soldados prendieron fuego al granero y Booth murió en el tiroteo. El legado de un disparo. América de luto. El asesinato de Abraham Lincoln sumió a Estados Unidos en un profundo dolor. La nación entera quedó paralizada por la noticia, incapaz de comprender cómo alguien tan vital para su futuro había sido arrebatado de manera tan violenta. El hombre que había guiado al país a través de la guerra, el libertador de los esclavos, había sido asesinado en la hora de la victoria. Su liderazgo había sido una luz en tiempos oscuros y su pérdida dejó un vacío imposible de llenar. Millones de personas lloraron la muerte de Lincoln. Desde las grandes ciudades hasta los pequeños pueblos, el duelo se extendió por todo el país, uniendo a la nación en su tristeza. Su cuerpo fue trasladado en tren desde Washington, D.C. hasta Springfield, Illinois, en un largo viaje fúnebre que recorrió gran parte del país. A lo largo del trayecto, miles de personas se congregaron para despedirlo, mostrando su respeto y admiración. El asesinato de Lincoln no solo truncó la vida de un gran líder, sino que también dejó una cicatriz en la psique estadounidense. La nación se enfrentaba ahora a un futuro incierto sin su guía. La reconstrucción del país, ya de por sí una tarea titánica, se volvió aún más compleja sin la presencia de Lincoln. Su visión y determinación eran necesarias para sanar las heridas de la guerra y unir a una nación dividida. El legado de Lincoln, sin embargo, se mantuvo vivo. Su memoria y sus enseñanzas continuaron inspirando a aquellos que buscaban justicia y libertad. Sus palabras, sus ideales y su sacrificio inspiraron a generaciones de estadounidenses. A través de sus discursos y escritos, Lincoln dejó un legado de esperanza y perseverancia que sigue resonando en la actualidad. El espectro de la violencia política. Lecciones para el futuro. El asesinato de Lincoln es un recordatorio del lado oscuro de la política. Un acto de violencia irracional puede arrebatar a un líder y sumir a una nación en el caos. El magnicidio de Lincoln también nos recuerda la importancia del diálogo y la reconciliación. La violencia nunca puede ser la respuesta a los desacuerdos políticos. El odio y la intolerancia solo generan más odio y violencia. La muerte de Lincoln nos enseña la importancia de proteger la democracia y de valorar el debate pacífico de las ideas. Recordando a Lincoln, un símbolo de unidad y esperanza. Abraham Lincoln es recordado como uno de los padres fundadores de la América moderna.
Su lucha por la igualdad y la unidad sigue siendo una inspiración en la actualidad. Lincoln nos enseñó que la grandeza puede surgir de los orígenes más humildes. Su vida es un testimonio del poder de la perseverancia, la honestidad y la compasión. En un mundo a menudo dividido por la discordia, el legado de Lincoln nos recuerda la importancia de construir puentes en lugar de muros. Conclusión. El eco de un disparo en la historia. El asesinato de Abraham Lincoln fue una tragedia que conmocionó al mundo. La muerte de Lincoln dejó un vacío de liderazgo en un momento crucial para Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la oscuridad del momento, el legado de Lincoln brilló con más fuerza. El eco de ese disparo en el Teatro Ford todavía resuena en la actualidad, recordándonos la fragilidad de la paz y la importancia de la unidad. La historia de Lincoln nos invita a reflexionar sobre el poder de las ideas, el valor del sacrificio y la importancia de luchar por un futuro mejor.